Texto narrativo. Novela. La novela es un tipo de relato que, a diferencia del cuento, es más extensa. Y básicamente todas las características que vimos del cuento, la novela va a tener las características opuestas. Es decir, si el cuento era corto, la novela va a ser extensa. Si el cuento tenía pocos personajes, la novela va a tener muchos personajes y así sucesivamente. Básicamente son dos textos opuestos, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver entonces algunas de las características de la novela. La primera es que es un texto escrito en prosa y esta característica también la tiene el cuento. En este caso es una similitud que tienen ambos textos que son escritos en prosa y ya en el en el video anterior vimos que era la prosa y que era el verso. Dijimos que el verso es básicamente la manera en la que se escribe los poemas o las canciones y la prosa es la manera en la que se escriben los cuentos, novelas, periódicos, etcétera. La novela es un relato extenso porque va a abarcar un sinfín de personajes, un sinfín de historias y también va a abarcar pues evidentemente muchas páginas más de las que abarca el cuento. Por lo tanto, a este tipo de relato, a la novela también se le conoce como macrocosmos, justo por la amplitud que tiene la narración. En la novela vamos a encontrar a muchos personajes. El número de personajes aquí es en mayor cantidad que como lo vimos en el cuento. ¿Por qué van a ser muchos personajes? Porque la novela pues justo tiene la intención de ser un escrito largo, un escrito extenso. Por lo tanto, el escritor sí se va a dar el lujo aquí de incorporar a muchos personajes porque va a tener el tiempo necesario o la amplitud necesaria para desarrollarlos o al menos para que participen en la historia, a lo largo de la historia. Contiene más de un nudo y más de un clímax. La novela, como va a ser un relato extenso, entonces va a tener la libertad de incorporar varios problemas a la historia y también de incorporar evidentemente varios momentos de tensión, varios momentos álgidos de mayor suspenso, como lo sería el clímax. Por lo tanto, la novela va a tener más de un nudo y más de un clímax. Encontramos también en la novela varias situaciones entrelazadas, es decir, no únicamente va a abordar una sola situación, sino que va a abordar varias situaciones y todas estas situaciones que aborda la novela las va a relacionar entre sí. Básicamente son diversos tipos de relatos que están unidos o entrelazados o relacionados entre sí. Otra característica de la novela también es el argumento complejo. En este caso, como la novela es un relato más largo, hay más personajes, hay más situaciones y demás, entonces vamos a encontrar la complejidad. Ya no va a ser tan sencilla o sencillo como lo era el cuento, que solo había un relato, pocos personajes y poco de todo, sino más bien se va a volver compleja. En algunas ocasiones la novela puede ser un poco más difícil de entender por esta razón, porque hay que tener una buena memoria para recordar a los personajes y el nombre de los personajes y qué función tienen en la historia y demás. Entonces, en este sentido se vuelve compleja la novela. Otra característica también es que describe exhaustivamente el contexto y a los personajes. La novela, como ya lo hemos mencionado reiteradas veces, es amplia, es extensa. Por lo tanto, van a ser muchos personajes y todos estos personajes la novela los va a describir exhaustivamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la novela se enfoca mucho en la personalidad de los personajes. Se llama fulanito de tal y por qué se llama así y vive en tal y por qué vive ahí y le pasó esto y por qué le pasó esto. Básicamente
desarrolla mucho el porqué de cada uno de los personajes y también desarrolla o describe exhaustivamente el contexto, porque como es un relato extenso, entonces nos tiene que contextualizar muy bien en el ambiente en el que nos vamos a desarrollar o en el que se van a desarrollar los personajes. Y este contexto pues tiene que ver mucho con los personajes o incide mucho en la vida de los personajes. Y es por eso que se desarrolla también muy exhaustivamente. Otra característica, y la última característica que veremos, es que se enfoca demasiado en los personajes y esto tiene que ver con la característica anterior, que los desarrolla muchísimo. En el caso del cuento no los desarrollaba, únicamente nos decía se llama tal, vive en tal y ya, ¿no? Pero en este caso con la novela vamos a encontrar más características de los personajes, por qué actúa de esa manera, por qué va a ir a tal lado, por qué cayó en esa situación, etcétera. Desarrolla mucho los porqués. Básicamente estas son las características de la novela y como pudieron notar o como lo resalté en varias ocasiones, es opuesto o es contrario en la mayoría de las características al cuento.